Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Está sonando una canción sobre el pecado porque Marta Jiménez Serrano, nuestra pecadora textual del verano. No sé si otra cosa, pero textual. Aquí en la radio textual. Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. Recién llegada de la playa, por darte un poco de envidia. Hasta aquí la sección de Marta Jiménez Serrano de hoy. ¿Qué necesidad hay de regodearse en estas cosas? Bueno, vamos con el último de los 7 pecados capitales, porque hay un octavo la semana que viene, última semana de este verano de radio. Hay un octavo que hemos estado debatiendo aquí a lo largo de estas semanas, con el que vamos a cerrar la semana que viene. De los oficiales nos queda uno. Nos queda uno, y no uno cualquiera, Pedro. Nos queda el que, según los sacerdotes medievales, era el primero y el más capital de todos los pecados, sí, porque emanaba de la cabeza. Y lo mismo decía C.S. Lewis, que este era el gran pecado, porque es el único que hace imposible aprender, pedir perdón o dejarse transformar. La soberbia, mira que me cae a mí mal la gente soberbia, ¿eh? Pues la soberbia, que es un pecado que además yo diría que es de los más esquivos, ¿no? Al perezoso se le nota, al iracundo, bueno, digamos, pero la soberbia no va de frente. No, casi nunca va de frente. El soberbio necesita estar por encima del otro. Es un pecado vertical, ¿no? Jerárquico, pero claro, tú no llegas a alguien y le dices, pues yo soy mucho mejor que tú, ¿no? Es algo mucho más sutil, la soberbia. Claro, se manifiesta cuando alguien necesita tener siempre razón, cuando alguien es incapaz de pedir perdón, cuando alguien se resiste a cambiar y dice eso de, yo es que soy así. Ay, qué peligro eso de yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Me ha gustado eso de que es un pecado, como has dicho, vertical, ¿no? Vertical. Claro, es un pecado que impide la comunicación verdadera con los demás. Claro, de hecho, ya en la Edad Media decían que surge del ensimismamiento, o lo que hoy llamaríamos narcisismo, sí, ¿no? Y además, fíjate qué interesante esto, los teólogos medievales lo vinculaban con la mentira. Ah, ¿por qué? Pues porque la mentira, que por cierto es uno de los octavos pecados que han propuesto los oyentes. Está mal tirado. Claro, lo tenemos aquí metido en la soberbia, porque la soberbia implica necesariamente un autoengaño. Cuando creemos que somos únicos, especiales o superiores, pues estamos necesariamente mintiéndonos a nosotros mismos y viviendo una vida basada en la falta de verdad. ¿Tú conoces a mucha gente soberbia? Mucha. Sí. ¿Y tú? También. No sé si mucha. Claro, ahora tengo dudas, o sea, no sabría cuantificar. Es que los que son inolvidables, ¿no? Ya, esto es verdad. No sé si he conocido a muchos soberbios y a muchas soberbias en la vida, pero vamos, lo que hemos conocido son... Esos no se olvidan. Ay. Oye, ¿cómo va el octavo pecado? ¿La gente va escribiendo? Va muy bien, muy bien. Tengo ahí... ¿Ya lo tienes elegido? No, tengo un top 3, a ver en qué queda, queda. No está mal, podríamos hacer un top 3 de octavos pecados capitales. Claro. ¿O te vas a arriesgar a elegir uno? No, elegiré uno, pero bueno, igual digo entre cuáles estoy dudando y tal. Veremos. Vale. Espérate al próximo programa. Ya, es que tengo mucha curiosidad por saber cuál es el octavo pecado capital. Vale, pues venga, hoy vamos con la soberbia, ¿no? Vamos. Venga, vamos para allá, seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. La letra de esta canción dice: eres tan vanidoso que seguramente pienses que esta canción va sobre ti. Y qué bien tirado. Claro, el soberbio, hoy hablábamos de la soberbia como pecado textual, es bastante narcisista, incluso tiene un punto paranoico, ¿no? Todo va sobre él. Claro, todo va sobre él, todo le interpela, necesita sentirse superior y excepcional, y en ese sentido, Pedro, pues hay muchos tipos de soberbia, ¿no? Está, por ejemplo, la del capitán Ahab, uno de los protagonistas de Moby Dick, que en su persecución de la ballena blanca se siente superior a las fuerzas de la propia naturaleza, ¿no? Está también la soberbia romántica, como la de Mabo Bari de Flaubert, que considera que una vida ordinaria y corriente pues está por debajo de lo que ella merece, ¿no? Oye, Sherlock Holmes sería un poco soberbio, ¿no? Claro. Así, intelectual, siempre mira con desprecio a los que dicen, ay, son menos listos que yo. O, por utilizar otro personaje así clásico, Frankenstein, ese científico que cree que su conocimiento está por encima de la ética. Claro, y si te fijas, en realidad todo está cortado por el mismo patrón. La soberbia, que te he dicho que es un pecado vertical, sí, es, en el ámbito que sea, una cuestión de poder. Yo voy a ser el rey león, y tú lo vas a ver. Pues sin pelo
solo en ese Qué bueno. cabezón. Un rey. Ay, no reyes, puede ser. reinas, emperadoras necesariamente estaban por encima de los demás. Y durante mucho tiempo, además, estaban ahí designados por la gracia de Dios, ¿no? Elegidos por Dios mismo y a menudo igualados a la divinidad. Y es que cuando nos venimos arriba, pues nos creemos reyes. Este es DiCaprio, ahí gritando en la proa del Titanic, ¿no? Efectivamente, pero todo rey tiene su iceberg. Seguro que recuerdas el cuento del traje nuevo del emperador, Sí, de sí, Hans sí, Christian sí, sí. Andersen. Aquello de que dos embusteros aseguran que están confeccionando un traje y que quien no lo vea es o porque es tonto o porque es incapaz para el cargo. Claro, el traje por supuestísimo no existe, pero nadie reconoce no verlo. Todos lo alaban y Sí, dicen, sí, pues, sí, sí. pues que qué bonito el traje del emperador. Ay, todos son incapaces, que esto es un poco una epidemia también moderna, es decir, no sé, pues yo no sé. Todos salvo uno. ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Nadie quería que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. «¡Pero si no lleva nada!», exclamó de pronto un niño. «¡Pero si no lleva nada!», gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón, mas pensó, hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. El emperador persiste hasta el final, lo cual, es decir, lo convierte todavía en más ridículo. Pero claro, ¿cómo reconocer que uno se está paseando desnudo? Claro, es que la soberbia no se apea de su narración. Y fíjate que quien desenmascara aquí al emperador es un niño, ¿no? Sí. Y es que a menudo en la ficción quien ha plantado cara a esa soberbia poderosa, amparada por la razón, la inteligencia abstracta, argumentativa, ha sido la intuición limpia del niño, de la mujer o del loco. A ver, ¿no? a ver, a ver. Un niño, una mujer, un loco. En resumen, alguien inocente, Inocencia. poco poderoso, con un conocimiento intuitivo que apela a la verdad desnuda, ¿no? La soberbia consiste en amar el relato antes que la realidad y estas figuras vienen a decir, yo esto no lo suscribo. Es el caso del bufón del Rey Lear, de Shakespeare o de Cassandra. Ese personaje, Cassandra, ese personaje clásico con la capacidad de ver la verdad, pero con la condena. Tú tienes que ser duro, ¿eh? Tú sabes que yo lo que veo y lo que digo es verdad, pero la gente no te cree. Claro, es como una especie de científico avisando de que hay una crisis climática mientras, no sé, los demás gastamos toneladas de agua preguntándole a la IA tonterías, ¿no? Es más o menos esto. Hay que escuchar a Cassandra. Hay que escucharla, sí. A Cassandra, al niño y al loco. Hay que escuchar a todo el que sabe decir no sé y desconfiar del que siempre lo sabe todo, básicamente porque quien siempre lo sabe todo está mintiendo. Volvemos al principio, porque al final, visto desde ahí, el soberbio es un mentiroso. Sí, alguien que no quiere o no puede asimilar la verdad. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho a ellas. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Estos son Tom Cruise y Jack Nicholson. Y la peli es Algunos hombres buenos. Hace falta mucha humildad para encajar las verdades. Bueno, pues ese es el momento de saludar al invitado o invitada. Claro, yo digo, a ver a quién va a traer para hablar de la soberbia. Porque, bueno, otros pecados los hemos podido capear así bien, ¿no? Pero entre la soberbia, la profecía, la verdad de los emperadores desnudos, yo estoy un poco despistado. Bueno, pues te traigo a la persona que en literatura nos revela las verdades, es decir, a una traductora. Bien tirado. Claro. Tenemos hoy con nosotros a María Butoa, que es traductora e intérprete del búlgaro. Ha traducido al español, entre otras, las obras de... yo lo voy a pronunciar mal, ella luego lo pronunciará todo bien, pero las obras de Gospodinov, Vera Mutavcheva y Tzvratka Eftimova, algo así. María, ahora me corriges. Fue galardonada con el premio a la mejor traducción del año en 2025 por el libro El jardinero y la muerte, precisamente de Gospodinov. Hola, María. Hola, Pedro. Hola, Marta. Ayúdanos a pronunciar los autores. A ver, Georgi Gospodinov, Sí. Zdravka Eftimova y Vera Mutavcheva. Ahora sí. Perfecto, ahora vamos clarísimo. Oye, María, ¿hace falta un poquito de, no sé, de soberbia o más bien mucha humildad para traducir a un autor, una autora? Pues a mí me hace mucha gracia ese maridaje que habéis hecho entre la traducción y la soberbia, porque no pueden ser más opuestas. Realmente están en las antípodas, ¿no? Porque el traductor ha elegido por profesión siempre situarse en el papel secundario. Ha elegido no tener voz propia, sino siempre ser la voz de otro. Nunca hablar por sí mismo, sino hablar por otro.
Por lo tanto, ahí la soberbia pinta más bien poco. De hecho, yo creo que en la descripción del puesto del traductor, además, viene la imperceptibilidad. O sea, tu trabajo es bueno a medida que es imperceptible. Realmente el lector de un libro traducido no debería darse cuenta de que está leyendo una traducción, y si se da cuenta es que has fallado en tu trabajo, no lo has hecho bien. O sea, que cuanto mejor lo haces, más imperceptible e invisible tiene que ser, y eso no casa con la soberbia en absoluto. Hemos hablado también del autoengaño y de la mentira, ¿no? Para traducir una verdad muchas veces hay que falsearla, ¿no? Hay que huir de la literalidad, a veces hay que traicionar un texto para ser fiel al texto. Siempre hay que huir de la literalidad, no solo para traducir verdades o mentiras, la literalidad siempre hay que evitarla. De hecho, el patrono de los traductores, San Jerónimo, que es el autor de la Vulgata, que es la traducción de la Biblia al latín, que él hizo en el siglo IV, tiene una frase que la utilizamos como ley básica de la traducción, que dice sobre la traducción que no hay que traducir palabra por palabra, sino sacar sentido del sentido. Entonces, pues sí, la literalidad siempre hay que huir de ella. Qué interesante. Claro, y con los autores, en el caso de que puedas mantener un diálogo con el autor o la autora a la que traduces, ¿cómo es ese diálogo? No sé si... Claro, porque los traductores podéis encontrar erratas, ¿no? O a veces faltas de precisión. Y quizá los traductores sois humildes, pero a lo mejor los autores, claro, ¿no? Pues, a ver, a mí me encanta ese diálogo con los autores. Yo, los autores vivos que traduzco, a medida que ellos permitan el diálogo, a mí me encanta buscarlo, porque, bueno, pues siempre surge alguna duda o alguna pregunta alrededor del texto. También es verdad que el ojo... tal y como lee un traductor, o sea, hay pocos textos que pueden resistir la lectura de un traductor, esa lectura que es básicamente una disección del texto, ¿no? Entonces, bueno, pues es inevitable que siempre te des cuenta de pequeños fallos o errores en el original. Pero claro, mis dudas a lo mejor no van tanto a eso, sino, no sé, yo intento pues obviamente ir con guantes de seda, pero no por ser autores y por, digamos, cuidar su ego. O sea, realmente yo creo que a ninguna persona le gusta que le señalen los errores, sino que yo pues si contacto con un autor para preguntarle alguna duda es porque parto de la base de que la que no ha entendido algo soy yo, no el autor. Entonces es, no sé, creo que es una actitud como normal de amabilidad con el otro, no señalarle los errores, sino decir, oye, aclárame esto que no me ha quedado claro, a lo mejor se me ha perdido a mí alguna referencia o tal, pero vamos, a mí ese diálogo con los autores me encanta. Claro, no sé si se produce la situación de un autor o una autora que escribe en un idioma al que le traducen a otro idioma, pero que ese autor sabe ese segundo idioma, se lee la traducción a ese idioma y dice, pues no me gusta cómo ha quedado. Pues esto no era lo que yo quería decir. Pues, ¿a ti no te ha pasado? A mí no me ha pasado porque los autores búlgaros, yo traduzco del búlgaro al castellano y no se ha dado el caso de que los autores búlgaros sepan castellano, pero sí que es verdad que hay autores que también son traductores y se traducen a sí mismos, que eso es también interesante para mí como traductora, ver qué hace un autor siendo su propio traductor, que a lo mejor reescribe directamente su texto. Pero sí, desde luego, no sé, o sea, nunca me he visto en esas de trabajar con un autor sobre mi traducción. Sería interesante, no sé, o sea, me gustaría. Allí, no sé, me imagino que surgirían muchos momentos de roces posibles. Sí, seguro. Sí. Oye, y además de traductora, eres intérprete de muchos de estos autores. ¿Alguna vez has mentido a un autor? ¿Alguna vez un autor ha dicho algo incorrecto en una charla y tú has dicho, no, mira, esto no lo voy a interpretar? Uy, no me des ideas. No, la verdad es que nunca me he visto en una situación de esas. No sé si me gustaría verme en una necesidad de mentir. La verdad es que no, nunca lo he hecho y no sé, no me des idea. Lo que sí he hecho a lo mejor es prevenir un poco antes de un encuentro donde he hecho intérprete, poner un poco de contexto, ¿no? a los participantes, hablar un poquito, ¿no? de cómo es el otro, pero no, o sea, de mentir a la hora de traducir, no. Claro, pero fíjate, en la interpretación se produce, digamos, esa urgencia, ¿no? que tú no tienes cuando traduces un texto, donde le puedes dar sentido al sentido, pero no sé si en la interpretación se puede dar sentido al sentido.
Esa es la idea, claro, es que tienes que hacerlo. Entonces ahí hay mucho de anticipación, tienes que ir siempre un poquito por delante de lo que está diciendo el otro. Y entonces sí, a mí me encanta la interpretación, es un chute de adrenalina impresionante y sí, es mucho más complicado sacar sentido del sentido, pero claro, o sea, tienes que conseguirlo, es que si no, al final no consigues la interpretación y falla el diálogo y la comunicación. Claro, claro. Oye, ¿qué autor o libro búlgaro es un pecado que no hayamos traducido todavía al castellano, María? Uy, a ver, para empezar es un poco pecado que todavía la literatura búlgara sea más bien tirando a poco conocida entre los lectores españoles. Eso es verdad que en los últimos años, a lo mejor desde el Booker Internacional que ganó Gospodinov hace 3 años, pues eso ha ido cambiando un poco. Pero bueno, así, pecado absolutamente imperdonable, que todavía no exista traducciones al castellano, pues 2 autores que para ellos llevo buscando editoriales desde hace un tiempo. Uno de la segunda mitad del siglo XX se llama Ivailo Petrov y su novela magnífica Caza de lobos, que es una historia de 6 hombres que una noche en invierno, en vísperas de Navidad, salen a cazar unos lobos imaginarios. Y aparte de la potencia metafórica que tiene el libro, pues es un retrato hecho con mucho sentido del humor, un retrato psicológico y sociológico del drama que supuso la llegada del régimen comunista para la vida de los campesinos búlgaros y cómo las políticas deshumanizadoras del régimen pues afectaron a la vida del pueblo búlgaro. Y esa es una novela magnífica. Y otro autor que es un pecado imperdonable que no haya sido traducido es un autor, ya no hablaré ni siquiera de una obra suya, sino del autor, que se llama Dimitar Dimov, que fue escritor, dramaturgo, veterinario, biólogo, y encima fue gran amigo de España. Él aprendió español, él es de la primera mitad del siglo XX. Aprendió español en Bulgaria y luego vino a vivir más de un año en Madrid, becado como científico en el Instituto de Histología Ramón y Cajal. Vaya. Y vivió en el edificio que está pegado al edificio del Hotel Ritz. Y a día de hoy el Ayuntamiento de Madrid le recuerda y honra su memoria. Hay una placa allí con el nombre de Dimitar Dimov. Pues y no hay nada traducido. Editores de España, esperamos que estéis escuchando. Por favor. Hay veces... Digo, por encontrar un punto de soberbia, si es que lo tienes, que igual no, bueno, seguro que no. Pero hay veces en las que piensas, pues mira, me ha quedado a mí mejor el párrafo traducido que el original al autor. Ostras, pues ese es un temón que haces cuando te toca traducir un texto tirando a mediocre. Claro. Yo lo he hablado eso muchas veces con compañeros traductores. Y claro, es un problemón porque realmente tú como traductor tienes que ser fiel al original. Y si eliges ser fiel y traducir un texto mediocre, los lectores van a echarte la culpa a ti, no al original. Yo felizmente no me he visto en eso, o sea, siempre me ha tocado, bueno, elegir o me han encargado textos literarios muy bonitos, pero sí que es verdad que una vez me pasó eso con un texto no literario. Fue una autobiografía y ahí sí que dije, bueno, pues sí, la traducción ha quedado mejor. Una autobiografía de un deportista y yo creo que sí que la traducción al castellano pues ha mejorado un poco. ¿Alguna vez te has tenido que plantear, oye, mira, no sigo con este encargo porque no conecto, porque no... No he llegado a eso, vale, pero sí que he tenido algún roce importante con un compilador de un volumen de relatos que él había escrito el prólogo de ese volumen de relatos y allí tuve que dialogar mucho con él para aclarar muchas cosas porque decía yo, eso no lo puedo traducir y si lo traduzco tengo que bajar notas a pie de página desdiciéndote a ti porque era una cosa bastante bueno, pues difícil. Ya. Oye, María, a Cassandra nadie la creía cuando profetizaba sus verdades, pero claro, a ti no nos queda más remedio que creerte. Yo, desde luego, te tengo que creer cuando te leo. ¿Es la lectura de una traducción un bonito acto de confianza? Pues yo creo que sí, pero no solo la lectura de la traducción, yo creo que en toda esa cadena que empieza con un escritor y a lo mejor pues acaba en un lector de ese escritor en otro idioma, todo se basa en la confianza. También es verdad que la confianza hay que ganársela. Yo creo que
un traductor realmente se puede cargar un libro. Entonces, yo como lectora, pues elijo los traductores de los que sé que ya me puedo fiar porque he leído otras traducciones suyas. Y bueno, pues yo creo que eso es algo que está bien que se mencione al traductor, no tanto por darle visibilidad a la profesión, sino también por la responsabilidad que supone que tú realmente, pues eso, eres el responsable de traer el original a otro idioma, y de ti depende si ese libro pues te lo cargas o no. Claro. Entonces yo creo que sí, que la confianza hay que ganársela. Y sí, o sea, es un acto de fe, acto de confianza. Luego, obviamente, siempre están los casos estos no sé si os acordáis del intérprete de signos en el funeral de Nelson Mandela, que fue una cosa... Sí, claro. El señor que se puso a gesticular sin ton ni son. Es verdad. No me acordaba, pero qué imagen. Bueno, ¿has pensado en el octavo pecado capital? ¿Tienes ahí he pensado, candidato? sí, de hecho ha sido difícil elegir solo uno. He pensado primero en la vanidad, que creo que casaba muy bien con la soberbia y todo eso, pero al ser la soberbia un pecado capital, yo creo que en la soberbia encabeza el grupo de pecados donde entra la vanidad. Así que no me voy a decantar por la vanidad, sino más bien por la necedad. El otro día estaba leyendo a Javier Marías, y a él, como le encanta poner las definiciones de la RAE en sus libros, pues me gustó mucho la definición de necio que había traído en su libro, que es: necio es aquel que es ignorante y no sabe aquello que debía o podía saber. Y yo creo que la necedad, en ese sentido de que no sabemos aquello que debemos o podemos saber, es algo gravísimo que creo que nos está ocurriendo. Qué bonito, me gusta. Sí. Me gusta. Sí. Me gusta. Bueno, pues lo apunto. Apúntalo. Se me está poniendo difícil esto, ¿eh? Se me está poniendo muy difícil. Tú te has querido meter en este lío. Ya. Pues tendrás que salir de él. Bueno, muchas gracias, María Butoa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Ha sido un placer. Oye, de los libros que hemos tocado hoy, que han sido unos cuantos, ¿cuál sería, digamos, una soberbia imperdonable? Esto de creer que no hace falta que lo leamos. Bueno, a mí me encanta Moby Dick, la verdad. Bueno. Es un tocho, yo lo sé, pero es de esos que se leen, no sé, me gusta mucho, tiene algo de aventurero, tiene también algo de reflexivo, mola un montón Moby Dick, leed Moby Dick. Venga, vale. Bueno, tienes que elegir el octavo pecado capital para la semana que viene. Sí, pero no te lo diré todavía. No me lo digas. Pero, a ver, que depende del pecado que elijas, vas a tener que buscar al personaje. No te lo pongas complicado. Póntelo complicado. Vamos a ver qué sale. Muchas gracias, Marta. Un placer. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.